Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética, espacio donde puedes comparar opiniones, escuchar y reflexionar sobre los temas que mayor interés despiertan entre la juventud en México. Además de interesante, nuestro programa de hoy es delicioso. Sí, delicioso. Y es que vamos a hablar de comida, y no solo de comida, sino de comida mexicana, y específicamente de la comida mexicana que consumimos en las calles de nuestro país. Tal vez muchas y muchos de ustedes piensen que la comida callejera es una moda de los grandes centros urbanos, pero créeme cuando te digo que hay mucha historia detrás de esta costumbre. Si eres de Puebla, seguro sabes dónde se venden las mejores semitas. Si vives en Ensenada, eres especialista en tacos de langosta. ¿Sabes qué es un lonche? Entonces quizás eres de Guadalajara, aunque en otros lugares también lo usan. Las mejores tlayudas se encuentran, obvio, en Oaxaca. Si tienes calor y eres de Mérida, no compras otra cosa más que una champola. Pero si vives en San Cristóbal, en Chiapas, buscarás un tejate. No importa el estado donde vivas, si eres de la costa, de la sierra, del norte, del sureste o del centro. Seguro hay un platillo, un antojito o un guiso que se suele comer en las calles de tu localidad. Aunque es más común ver puestos de comida o personas que venden alimentos preparados en las calles de grandes centros urbanos, también en las ciudades pequeñas son comunes los tejabanes, patios, porches, palapas o carretas donde se ofrecen diversos platillos. La comida de la calle es aquella lista para comer, ofertada por un vendedor ambulante. A menudo se vende desde un puesto de comida portátil, carrito de comida o camión de comida, y está destinado para el consumo inmediato. Algunos alimentos callejeros son regionales, pero muchos se han extendido más allá de su región de origen. La mayoría de los alimentos callejeros se clasifican como comida rápida y en promedio son más baratos que las comidas en restaurantes. ¿De dónde surge este apetito por la comida callejera? En México, la tradición de ofertar alimentos preparados en espacios públicos se remonta a la época prehispánica. Hay crónicas escritas del conquistador español Hernán Cortés, quien en sus cartas de relación relató su visita al mercado de Tlatelolco. Venden maíz en grano y en pan. Venden pasteles de aves y empanadas de pescado. Venden mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. Venden huevos de gallinas y de ánsares y de todas las otras aves que he dicho en gran cantidad. Venden tortillas de huevos hechas. Al mercado de Tlatelolco llegaban canoas desde todos los rincones del lago de Texcoco con maíz, artesanías, legumbres, frutas, frijol, algodón, hierbas medicinales, animales domésticos o nopales. Cada mañana asistían comerciantes, trabajadores y compradores para comerciar e intercambiar sus mercancías de todos los rincones del lago. La cocina de entonces se caracterizaba por su sencillez y economía. La tortilla quitaba la necesidad de utensilios o platos y conservaba el calor de la carne o las verduras dentro de ella. Se combinaba con frijol, calabaza y chile, lo que conformaba una dieta equilibrada, proporcionando carbohidratos del maíz, proteínas esenciales del frijol, minerales de las verduras y el chile como digestivo. La costumbre de comer en la calle se mantuvo en la época colonial. Las grandes urbes de entonces ofrecían comida a las personas que se trasladaban de un lado de la ciudad a otro para trabajar. El reconocimiento oficial a esta actividad se dio con la creación en 1628 del Real Tribunal del Protomedicato a cargo del virreinato que supervisaba la sanidad pública y la venta de comida en vía pública. Esta costumbre era vista como propia de las clases bajas y trabajadoras y no formaba parte de la cultura o las costumbres de las clases dominantes. Tiempo después, con la industrialización del país y la proliferación de las fábricas en zonas urbanas, se multiplicaron también las opciones para comer en la calle. Esta costumbre de ofrecer y consumir comida en mercados y vía pública ha trascendido hasta nuestros días. Aunque, claro, no es una costumbre exclusiva de México. Países con una extensa oferta culinaria como la mexicana también acostumbran la comida callejera. Dos claros ejemplos son China y la India, donde la comida en la calle es igual de frecuente que en México, aunque con platillos muy diferentes.
Aunque en algún tiempo se consideraba que este tipo de alimentos eran característicos de las clases socioeconómicas más bajas, la realidad es que hoy en día todos disfrutamos por igual de alimentos callejeros, ya que es una solución muy adecuada y económica para personas que, por sus empleos o actividades, tienen poco tiempo para preparar una comida o para viajar hasta sus hogares para consumirla. Pero la comida callejera es también una forma de sostén de miles de familias mexicanas, ya sea porque es su ingreso principal o secundario. De acuerdo con un reporte de la FAO, la mayoría de los comerciantes empezaron a vender alimentos en la vía pública para mejorar la seguridad alimentaria de sus familias, autoemplearse, seguir con el negocio familiar y para tener cierta independencia económica. Pero la venta de comida callejera en México no solo se puede caracterizar como un fenómeno económico resultado del desempleo, sino que también es un fenómeno que permite la práctica de costumbres y tradiciones, lo cual permite que los vendedores y consumidores expresemos una identidad. La gastronomía mexicana es reconocida en todo el mundo. Incluso la UNESCO en el 2010 la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad debido a su antigüedad y continuidad histórica, además de ser un importante elemento de identidad para el pueblo mexicano. Consumir comida en la vía pública no es una práctica exclusiva de países en vías de desarrollo ni de grandes urbes, o solo para el consumo de las clases trabajadoras. Es una costumbre milenaria que toda sociedad ha adoptado y moldeado a sus tradiciones y necesidades. Y qué mejor ejemplo de nuestra fascinación por la comida callejera que esta canción interpretada por Germán Robles, el famoso Tintán, Los Agachados. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita, chicharrón picosito, como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de epazote, con su flor de calabaza, soconostle y verdolagas, frijolitos calduditos con chilito picadito, chapulines, huitlacoches, charamuscas con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines de escamocha y alcachofas con pucheros. ¡Se me reventó el barzón! Sí, todas y todos hemos comido alguna vez en la calle. Para algunas personas como yo es algo muy común. Siempre estoy buscando lugares nuevos que ofrezcan un sabor diferente, tal vez de alguna cocina a la que no estoy acostumbrada. Otras veces como en la calle porque no me da tiempo de preparar algo en la casa o porque me es más cómodo. La verdad no sé qué haría si de un día para otro dejara de venderse comida en las calles. Pero esta costumbre tiene muchas otras causas y sus razones son mucho más profundas de lo que aparenta. Para escarbar más profundo en este tema, vamos a ver la siguiente entrevista. Pues es muy común encontrar a la venta callejera de alimentos en ciudades tan grandes y tan complejas como esta, porque hay una movilización muy importante de personas que se distribuyen todos los días en sus diferentes actividades, ya sea estudiar, trabajar, dado que la alimentación es una actividad absolutamente fundamental e imprescindible y que la complejidad de la rutina cotidiana hace muy difícil que sea una función que se desarrolle totalmente dentro del espacio familiar, de la casa, etcétera, pues la calle ha venido a llenar muchos de esos vacíos o dificultades que hay para alimentarse cotidianamente, ¿no? Como todo el tiempo estamos un poco en el camino hacia algún otro lugar, pues el hecho de que la comida esté disponible en las calles, accesible de una manera económica, ya preparada, dispuesta directamente para su consumo, como se dice muy comúnmente aquí, para llevar o para ir comiendo incluso, pues realmente ha llegado a solucionar una necesidad de la vida práctica que es en principio biológica, ¿no? Comer, pero también es cultural porque es comida que está adaptada a los gustos, digamos, y al paladar y a las cocinas de cada uno de los lugares, y también económica porque suele ser una comida que se caracteriza por no ser muy costosa y por lo tanto es accesible para muchas y muchos trabajadores.
La comida que se prepara y se vende en la vía pública, por supuesto que cumple una función social, es una manera de satisfacer la necesidad, por supuesto, biológica y de la alimentación cotidiana, pero también digamos que es un espacio en el que se reproduce la cultura alimentaria local, ¿no? Desde los espacios donde están estos lugares de venta. O sea, responde a las características de gusto, de sabor, de nutrición incluso, ¿no? Que estén presentes en una gastronomía local y en esa medida cumple con esta función de reproducción, digamos, de las cocinas. Pues es un mundo tan extenso que hay diversas maneras de categorizar a la comida callejera, ¿no? Hay una que tiene que ver más con la gastronomía popular, digamos, con las tradiciones culinarias de una sociedad. Hay otra que es, pues ya más en este circuito de comida rápida, que suele ser una comida que está más bien homogeneizada, ¿no? Que uno se puede encontrar lo mismo en una sociedad que en otra, como las hamburguesas o los hot dogs que los encontramos en Estados Unidos originalmente, pero ahora también los podemos encontrar en México, los podemos encontrar en Argentina, los podemos encontrar en lugares de Asia, etcétera, ¿no? Otra categoría pues está también cortada quizás por el costo, ¿no? Hay comida preparada en las calles que tiene un costo muy accesible y que suele ser comida, digamos, para las que consumen diariamente las y los trabajadores que suelen tener ingresos menores. Y hay otro tipo de formas de consumo de comida preparada en las calles que tienen que ver un poco más con el consumo de alimentos más exóticos, que ya son alimentos un poco más estilizados y que atraen más bien, por ejemplo, al turismo y que suelen ser de un costo mayor. Son algunas de las formas, digamos, en las que podríamos clasificar inicialmente y de manera muy rápida la alimentación callejera. Las características de la venta de comida en la calle son muy variadas, por supuesto, pero digamos que tienen ciertos rasgos distintivos, ¿no? Una es la facilidad de, digamos, el diseño de su infraestructura que le permite colocarse y descolocarse diariamente. Esto, por supuesto, entraña muchas dificultades y es un trabajo adicional que tienen que hacer las y los trabajadores dedicados a ello, pero digamos que la fugacidad o pues sí, lo rápido con lo que se puede colocar o descolocar uno de estos puestos es una de sus características. Otra característica puede ser cómo se relaciona, por ejemplo, con las normas o con las reglas de una ciudad determinada, ¿no? O sea, cómo se lleva con la reglamentación que existe en torno a la venta callejera de comida, si está prohibida, si está permitida, si está regulada, si está regulada para ciertas cosas, pero no está regulada para otras. La comida callejera suele variar dependiendo del tamaño y la complejidad de las localidades en las que están. En las grandes urbes, pues sí encontramos una variedad mayor, son prácticamente omnipresentes, ¿no? Están sobre todo colocadas en puntos de gran movilidad, como alrededor de las estaciones de los metros, los paraderos de los autobuses, ¿no? Alrededor de las redes de transporte, por ejemplo, o alrededor de centros educativos o centros de trabajo. Y en localidades más pequeñas encontramos gastronomías también mucho más locales. Los procesos también culinarios pueden ser igual de simples o de complejos, pero las preparaciones suelen ser mucho más apegadas, digamos, a la gastronomía local de esa ciudad pequeña o espacio semiurbano quizás. Mientras que acá encontramos, como decíamos, una variedad muy, muy amplia de platillos que pueden ser de la gastronomía local o incluso expandirse a otro tipo de consumos más relacionados con la comida rápida. Seguramente tú, al igual que yo, tienes una idea más clara acerca de nuestra costumbre de comer en vía pública tras escuchar a la doctora Villagómez. La comida callejera no es una moda, aunque no podemos negar que recientemente se ha dado una mayor apertura por parte de la sociedad para consumirla. Hasta hace algunos años, la comida callejera era más una costumbre popular circunscrita a espacios de la ciudad con demasiada movilidad.
Hoy en día, en las grandes ciudades de México, es cada vez más común ver los llamados food trucks o remolques, que ofrecen una amplia variedad de estilos de comida. Este tipo de establecimientos semifijos, en su mayoría con ofertas de comida internacional, se apartan de la tradición de la comida callejera preparada en casa y atendida por miembros de una familia. Sin embargo, también cumplen con la función de atender la demanda de alimentos preparados en las grandes ciudades. ¿Quieres saber qué se acostumbra a comer en otras ciudades del mundo? Chécate el reportaje que nos preparó Donovan. Imagina que sales de la escuela y tienes una reunión con tus compañeras y compañeros de clase para hacer un trabajo. No te da tiempo de ir a tu casa y estar a tiempo para la reunión. Tampoco tienes mucho dinero y no puedes comer en una fonda o restaurante. Pero hay algo más, no estás en México. ¿Sabes qué opciones de comida tienes? Si hubieses vivido en la antigua Grecia, la comida más común que habrías encontrado habría sido el pescado frito en aceite de oliva. Ahora imagina recorrer las calles del Egipto de los faraones. Ahí te encontrarías con vendedores de brochetas de cordero, arroz y buñuelos que entregaban en talegas de cuero para que la gente pudiera comer sentada en el suelo. La pasta ramen llegó a China desde Japón y rápidamente se convirtió en la opción más económica y sabrosa de estudiantes y trabajadores chinos de finales del siglo XX. Ya en el mundo actual, en Bangkok, seguramente comprarías un pad thai, un fideo a base de arroz frito con carne y verduras. En Indonesia comerías un nasi goreng, arroz frito con huevo, ajo y verduras. Imagina saborear una especie de cono de tortilla frita relleno con una pasta de papa, lenteja o garbanzos, preparada con muchas especias. Son las samosas de la India. ¿A qué te suena la palabra falafel? Es una palabra árabe que significa pedazo de comida. Es una albóndiga que se sirve sobre un pan árabe con ensalada. ¿Sabes dónde es muy común encontrarlo? En las calles de Londres. Desde tiempos ancestrales la gente ha comido alimentos preparados en las calles de las grandes urbes. Pero hoy en día las personas pueden comprar comida en la calle por varias razones. Por conveniencia, para obtener comida sabrosa a un precio razonable en un entorno sociable en donde se sienten a gusto. O para probar cocinas distintas. ¿Cuál es tu comida callejera favorita? Hay otros aspectos sociales que debemos considerar cuando hablamos de la comida callejera. Y para hablarnos de ello, regresamos con la segunda parte de la entrevista. Las mujeres tienen un papel predominante en la venta de comida callejera. Este trabajo lo desarrollan a veces como una extensión del trabajo que realizan para sus familias, en sus hogares, ¿no? Hacer de comer es una actividad, alimentar a otros es una actividad que se relaciona con el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico que en nuestras sociedades está pues muy cargado hacia las mujeres, está distribuido sobre todo en ellas. La participación de los hombres todavía es muy menor en estas actividades. La venta de comida callejera tiene sin duda una relación con la pobreza. No necesariamente es que ayude a reducirla, pero sí se ha posicionado, digamos, como una de las estrategias de muchas familias para lograr obtener más recursos para su subsistencia cotidiana, ¿no? Frecuentemente escuchamos que hay quienes dicen que la gente que vende comida en las calles se hace rica sin pagar impuestos, que es un trabajo muy fácil, etcétera, pero la verdad es que cuando revisamos estadísticas o hacemos estudios con las personas que se dedican a ese trabajo, lo que vemos es que en realidad son ganancias que apenas alcanzan para invertir en la venta del día siguiente y hay ahí un remanente que es el que permite pues, solventar algunos gastos del hogar. Y es un trabajo realmente muy arduo porque a veces implica empezar algunos procesos de la cocina desde la noche anterior para ir a vender al día siguiente y estar ahí hasta la tarde, medianoche, etcétera. Entonces son trabajos asociados no solo a personas que suelen encontrarse en una situación de pobreza o muy cercana a la pobreza, sino que también son consumos para población que puede pagar esa comida y no otra más cara, ¿no? Entonces hay algunas investigaciones que a ciertos tipos de comida callejera, pues sí las ubican como estas formas de producción y de consumo de población en pobreza para población en pobreza. Lo que no lleva a que se reduzca, pero sí digamos que la ayuda a sostenerse para poder seguir trabajando, como una estrategia de subsistencia tal cual. Las autoridades tienen un papel súper importante en su relación con la venta de comida callejera. En muchos países se han hecho algunos diagnósticos que lo que observan es que
la comida que se vende en las calles puede ser incluso una fuente de seguridad alimentaria para la población más pobre, ¿no? Porque ahí es comida que pueden pagar. Cuando está más apegada a las dietas locales suele ser comida incluso nutritiva, ¿no? Y es una forma viable para las personas de alimentarse cotidianamente. Y en esta situación lo que se espera es que los gobiernos, las administraciones locales encuentren la manera de favorecer este tipo de trabajos sin que implique necesariamente que permitan la desregulación de sus actividades, sino que acompañen, digamos, este tipo de trabajos, que identifiquen cuáles son las necesidades de las y los vendedores de comida callejera y de los consumidores de este tipo de alimentos, y que promuevan que esa necesidad se satisfaga tanto de trabajo como de alimentación. Pues yo soy de Guadalajara, entonces yo disfruto muchísimo la comida callejera que hay allá, en particular una bebida que es el tejuino, quizás alguien lo conozca. Y tenemos, por supuesto, las tortas ahogadas, que me gustan muchísimo. Son un poco complejas de ir comiendo, pero cuando uno lo domina, son muy sabrosas. Muchas gracias a la doctora Villagómez por compartirnos su conocimiento sobre el tema. La costumbre de consumir comida en la calle tiene muchos ángulos desde donde apreciarse: el cultural, el sociológico, el económico y el gastronómico. Y ahora vamos con nuestro top 5 del programa de hoy sobre lo que debes tomar en cuenta al momento de comer en la calle. 1. Ni la prisa ni el precio son motivos para dejar de ver las condiciones de higiene del lugar en donde vamos a comprar alguna comida callejera. El riesgo principal de consumir algo que no está preparado bajo condiciones controladas, como en casa o un restaurante, es que los alimentos no están en buen estado o no se hayan preparado con higiene. La salud antes que el antojo. 2. Es fácil encontrar comida tradicional mexicana que tiene más valor nutricional que los llamados snacks comunes en la cocina norteamericana. Privilegiemos lo local sobre otras costumbres de alimentación de otros países. 3. Sí, la comida de la calle es sabrosa. Sí, es barata, pero trata de no consumirla todos los días. La comida callejera suele ser alta en grasas y sodio por el exceso de aceite y sal que usan para cocinar. Así acentúan el sabor y aseguran su conservación. La comida callejera no es parte de una dieta sana o saludable. Tomémosla como un último recurso o un antojo que nos demos de vez en cuando. 4. Aunque la mayoría de la comida ofertada en la calle se compone de antojitos, cada vez es más frecuente encontrar comida saludable. Pregunta a tu mamá y a tu papá lo que compraban en la calle cuando eran jóvenes y verás que es muy distinto a lo que vemos ahora. Busquemos opciones más saludables. 5. El consumo de bebidas azucaradas es muy común en los puestos y espacios de comida callejera. Una muy buena recomendación es siempre cargar con una botella con agua para no consumir este tipo de bebidas. La costumbre de consumir alimentos en la calle no la inventamos nosotros, ni se acabará por más restaurantes y fondas que se abran. La comida callejera cumple una serie de funciones que la actividad formal no cubre. Salir de nuestra casa y comernos unas tostadas de pollo con la señora de la cuadra o de la colonia es parte de nuestro comportamiento social. Apoyamos economías locales y creamos comunidad. La comida callejera no sustituye la cocina casera. Es una alternativa y satisface un antojo que no nos damos en casa. Además, nada se compara con escuchar cuando tenemos hambre ¿qué le servimos, señorita? No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a nuestras redes de Jóvenes en TV. Comparte con nosotros tus experiencias y reflexiones y también puedes proponer algunos otros temas que te gustaría que abordáramos. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes nos ayudan a hacer posible este programa. Pensemos en acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¡Hasta luego!